Y es así como una de las verdades más impactantes del mundo del espectáculo sale a la luz. Una historia que mantuvo a miles en vilo durante años. Guillermo Dávila, el ídolo de tantas generaciones, el galán de la telenovela eterna, se vio envuelto en un escándalo silencioso, un drama familiar que por mucho tiempo negó, y la dolorosa confesión de su hijo, finalmente admite la verdad oculta, pero hoy, su hijo, su propio hijo, rompe el silencio. Lo que revela ha dejado estremecidos a todos, nadie lo vio venir. Quédate hasta el final para entender la confesión que partió el alma de muchos. Punto. Guillermo Dávila no era solo un actor y cantante venezolano. Era un fenómeno. Su voz seductora y su presencia avasallante lo convirtieron en el ídolo de la juventud. Pero más allá de las cámaras, su vida personal era un completo misterio. Siempre se mostró reservado, sonriente, elocuente en entrevistas, pero evitando los temas íntimos. Muchos creyeron que simplemente era un hombre que prefería separar lo profesional de lo personal. Y sin embargo, algo se estaba ocultando, algo que durante años se gestaba en silencio, un secreto que lo perseguiría hasta sus últimos años de fama. Y es así como una mujer en Perú, país donde Dávila también había tenido una notable presencia, comenzó a hablar. Su nombre era Jessica Madueño, y aseguraba tener un hijo del artista. Aquel niño, de rostro dulce y mirada intensa, tenía las facciones de Guillermo Dávila. Al principio, los medios tomaron la historia con cautela. Algunos la trataron como una más de las tantas mujeres que dicen tener hijos de famosos. Pero Jessica no buscaba fama. No pedía dinero. Lo único que reclamaba era reconocimiento para su hijo. Un niño que creció sin un padre, sin una figura masculina que lo protegiera y le diera su apellido. Ese niño se llamaba Vasco Madueño. Durante años, Guillermo Dávila se negó a realizar una prueba de ADN. Lo hizo 1, 2, 3 veces. Siempre con evasivas, siempre con silencios. Vasco creció escuchando que su padre no quería saber nada de él. Que no lo reconocía, que lo ignoraba. Y mientras Dávila seguía con su carrera, ofreciendo conciertos, entrevistas y hasta regresando ocasionalmente a la televisión, Vasco luchaba en el anonimato contra el rechazo más cruel, el de su propio padre. A medida que Vasco crecía, también lo hacía su parecido con Guillermo. Las comparaciones eran inevitables. Su talento para la música también emergió, como si el arte estuviera grabado en su sangre. Pero a diferencia de su padre, Vasco no tenía privilegios. Ni fama, ni reconocimiento, solo el dolor de una historia no contada. Fue en el año 2014 cuando el escándalo finalmente explotó. La prensa no pudo ignorar más el parecido físico. Los medios peruanos exigieron respuestas. Jessica Madueño también habló con más claridad: mi hijo sufre cada día por no tener a su padre. Solo queremos que se sepa la verdad. La presión fue tanta que Guillermo, acorralado por los hechos, aceptó realizar la prueba de ADN. Aquello fue un momento bisagra en la historia. Todo el país, e incluso fanáticos de otros rincones de Latinoamérica, esperaban el resultado con tensión. Y entonces, el veredicto fue claro: Vasco Madueño era su hijo biológico. Pero la historia no terminó allí. Porque reconocerlo públicamente fue un paso, aceptarlo emocionalmente fue otro muy distinto. Tras conocerse los resultados, Dávila hizo una declaración breve. Dijo que estaba dispuesto a acercarse a Vasco, a reparar la relación. Pero lo cierto es que el daño ya estaba hecho. Vasco tenía más de 15 años cuando aquello ocurrió. Ya había pasado su infancia, su adolescencia temprana, sus primeras luchas, sin su padre. Y en un momento clave, la verdad oculta se mantuvo. Dávila aún no convivía con él, no lo llamaba hijo, con naturalidad. Vasco, por su parte, no pidió nada más que una cosa: amor. Reconocimiento real. No quería dinero, ni fama, ni entrevistas. Solo quería tener un padre. Pero esa ausencia, ese vacío que Guillermo dejó, fue creciendo dentro de él como una herida mal cerrada. Durante años, Vasco Madueño guardó silencio. No habló con medios. No buscó aprovecharse de su apellido. En vez de eso, se enfocó en su pasión, la música. Empezó a cantar, a componer, a encontrar su propia voz. Algunos decían que era mejor que su padre. Otros lo comparaban constantemente. Pero dentro de él, el dolor aún habitaba. Y finalmente, en el 2024, sucedió lo inesperado: Vasco rompió su silencio. En una entrevista exclusiva, cargada de emociones, Vasco confesó todo. Sin rencor, pero con verdad. Sin odio, pero con el corazón en carne viva. Durante muchos años quise entender por qué mi padre no quiso conocerme. ¿Qué tan malo podía ser yo para que él no quisiera estar en mi vida? Me culpé, me pregunté si mi existencia le molestaba. Ahora, entiendo que no fue mi culpa. Pero duele, y mucho.
Aquella confesión fue como un rayo en medio de una noche oscura. Yo amé a mi padre sin conocerlo. Lloré por él. Esperé su llamada cada cumpleaños. Esperé que un día tocara mi puerta y dijera: aquí estoy, hijo. Pero eso nunca pasó. Él lo supo desde siempre, pero prefirió mirar hacia otro lado. La entrevista se viralizó. Miles de personas compartieron el video, enviaron mensajes de apoyo, incluso antiguos fanáticos de Guillermo Dávila manifestaron su decepción. Muchos decían: una estrella no es quien brilla en los escenarios, sino quien también cumple en su hogar. Tras la confesión de Vasco, el silencio de Guillermo Dávila fue ensordecedor. Por semanas no emitió declaraciones. Algunos afirmaron que estaba devastado. Otros, que simplemente ya no sabía cómo enmendar tantos errores acumulados. Lo cierto es que la historia con Vasco ya no podía borrarse. No era un rumor, no era una acusación sin pruebas. Era la voz de un hijo herido, pero aún con amor en el corazón. A pesar de todo, no lo odio. Sigo esperando que un día me abrace como padre. Pero si no lo hace, ya aprendí a vivir con eso. A sanar por mi cuenta. No necesito su apellido. Mi valor no me lo da su aceptación. Me lo da mi verdad. En medio de todo el caos emocional, algunos aseguran que Guillermo Dávila sí intentó acercarse a Vasco. Que hubo llamadas, incluso reuniones privadas. Pero nada fue confirmado. Es posible que padre e hijo logren sanar la relación. O el tiempo ha hecho demasiado daño. Hasta hoy, Vasco sigue su camino como músico independiente, construyendo su carrera paso a paso, sin usar el nombre de su padre como palanca. Y eso, para muchos, demuestra su integridad. Esta es la historia de un padre que tardó demasiado en aceptar una verdad, y de un hijo que aprendió a sanar con dignidad. No hay culpables perfectos ni víctimas absolutas. Solo seres humanos que cargan con sus decisiones, y con los silencios que pesan más que las palabras. Vasco Madueño nos deja una lección poderosa: la verdad siempre encuentra su camino. Tarde o temprano, el silencio se rompe. Y cuando eso pasa, el alma se libera. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Guillermo Dávila aún puede recuperar la relación con su hijo? ¿Te ha tocado una historia parecida? Déjanos tus comentarios, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que más personas conozcan la verdad que estuvo oculta durante tantos años. Guillermo Dávila y la triste confesión que cambió su vida, la verdad detrás de su hijo, sus romances secretos y su carrera legendaria. Nacido el 18 de marzo de 1955 en Caracas, Venezuela, Guillermo José Dávila Ruiz creció en un ambiente lleno de cultura y música. Desde muy joven mostró un talento innato para el arte escénico, pero fue la televisión quien lo catapultó a la fama. Su rostro atractivo, su voz melodiosa y su carisma natural lo convirtieron en un galán irresistible. En los años 80, su participación en telenovelas como Ligia, Elena y Nacho no solo lo posicionó como un actor de renombre, sino que lo hizo acreedor del título de ídolo de la juventud. Su carrera como cantante despegó de forma paralela, convirtiendo temas como Solo pienso en ti y Barco a la deriva en himnos generacionales. Pero tras ese éxito, Guillermo Dávila comenzaba a vivir una vida personal que no era tan armoniosa como sus melodías. Guillermo fue siempre muy reservado con su vida sentimental, pero los rumores en el medio del espectáculo eran inevitables. Se le vinculó con varias actrices y modelos, algunas de ellas con quienes compartió pantalla. Entre sus romances más comentados está el que tuvo con la actriz Alba Roversi, con quien protagonizó Ligia Elena. Sin embargo, uno de sus romances más secretos y que marcaría el rumbo de su vida fue el que tuvo con una mujer peruana llamada Jessica Madueño. Fruto de esa relación nació un niño, Vasco Madueño. Guillermo nunca hizo pública esa relación ni reconoció al niño durante sus primeros años de vida. Para muchos, simplemente no existía. Pero la verdad, como suele ocurrir, siempre encuentra su camino. Dávila estuvo casado con la actriz venezolana Chiquinquirá Delgado, de quien se divorció en medio de rumores de infidelidad y tensión emocional. La relación terminó de forma discreta, pero fuentes cercanas aseguraron que la vida de pareja fue tormentosa, marcada por los viajes de Guillermo, su vida agitada y los problemas personales que él mismo arrastraba desde su juventud. Más adelante se casó con la artista Blanca Pozuelos, con quien tuvo otros hijos. Pero ese vínculo también pasó por momentos críticos, especialmente cuando el escándalo de Vasco Madueño se hizo público. Jessica Madueño siempre sostuvo que Guillermo era el padre de su hijo. Durante años pidió una prueba de ADN, pero el artista se negó. Mientras tanto, Vasco creció sin la presencia de un padre, viendo en los medios al hombre que le había dado la vida, pero que no lo reconocía. La tristeza de Vasco era silenciosa, pero profunda. En varias entrevistas posteriores, el joven confesó que lloró muchas noches, que esperaba con ilusión una llamada, una señal.
Pero nunca llegó. Finalmente, presionado por los medios y la opinión pública, Dávila accedió a realizar la prueba de ADN. El resultado fue innegable: Vasco era su hijo. Aunque la prueba confirmó su paternidad, Guillermo no se acercó de inmediato a su hijo. Hubo un silencio que Vasco describió como más doloroso que la negación. No hubo abrazos, no hubo un «perdóname, hijo». Solo un largo eco de vacío. Años después, Vasco rompió el silencio. En una entrevista que se hizo viral, contó todo lo que había vivido. Habló de su tristeza, de su confusión, de sus intentos de acercarse a su padre. Pero también habló de su deseo de seguir adelante, de perdonar. Vasco heredó el talento musical de su padre. Su voz, su estilo, su sensibilidad artística. A pesar de las dificultades, empezó a labrarse un camino propio, sin ayuda de Guillermo, sin usar su apellido. Y es ahí donde el público se dividió. Algunos criticaron a Dávila por su frialdad. Otros defendieron su derecho a la privacidad. Pero la mayoría coincidió en algo: el dolor de un hijo no debe ignorarse. A pesar de los problemas personales, Guillermo Dávila continuó su carrera musical y televisiva. Lanzó nuevos discos, realizó conciertos y hasta regresó a la actuación en series y novelas. Pero el escándalo con Vasco dejó una mancha en su imagen. Muchos fans dejaron de seguirlo. Algunos conciertos se vieron afectados. Y la prensa, por supuesto, no dejó de preguntarle por su hijo perdido. La historia de Guillermo Dávila es la historia de un ídolo que lo tuvo todo, pero que también perdió mucho. Que brilló en los escenarios, pero también cayó en el silencio de sus errores. Que amó con pasión, pero también escondió lo que más debió proteger: a su hijo. Hoy, Vasco sigue adelante. Guillermo, también. Pero la historia entre ambos aún tiene páginas por escribir. El perdón, tal vez, llegue. Pero el recuerdo de los años perdidos, quedará para siempre. Si esta historia te conmovió, te invitamos a dejar tu comentario, suscribirte al canal y compartir este video. Porque hablar de estas historias también es sanar. Porque detrás de los artistas hay seres humanos, con luces y sombras. Y porque la verdad, aunque tarde, siempre merece ser contada.